Bueno, les explico un poquito el tema de por qué no tuvimos clase. Resulta que, bueno, hubo unos problemas con el servidor, con los servidores de Chrome, entonces no pudieron hacer las evaluaciones de algunos programas. El tema es que nos adelantamos por ahí mucho y no y dejamos muy atrás las otras comisiones, ¿sí? Perdemos la coordinación. Entonces, como una de las cosas que definimos nosotros al iniciar el curso era simplemente ir coordinados. Realmente no sé si hoy pudieron solucionar o no, si pueden tomar evaluación, pero bueno, vamos a seguir total, para no parar tanto, digamos, total vamos a dar algunos, vamos a avanzar con el tema de herencia, eh, así ya cubrimos bien ese tema. Bien, entonces, un poco se recuerdan los temas que veníamos dando con respecto a lo que sea programación orientada a objetos, era, bueno, ya habíamos visto eh, todo lo que eran los conceptos raíces, clase y objeto, ¿sí? Y empezamos un poco a entrar en lo que son los pilares, ¿sí? Entonces habíamos visto un poco lo que es eh, encapsulamiento. Veo ahora que subieron un apunte de abstracción y encapsulamiento. Que bueno, yo no puedo ver, no sé si alguien lo cargó. No, yo probé entrar hace un rato a la página y estaba replicada. Ya estaba, Blas, el apunte de abstracción. No recuerdo si estaba che la clase pasada. Sí, estaba bueno, si vos me decís que sí. Yo lo tengo en PDF, si quieren lo subo. Pasalo, sí, así le pego una A revisada Discord. porque. Ahí estoy pasando. Ah, bueno, me ganaron de mano. Bueno, un poco. A ver. Sí, es lo que vimos nosotros en encapsulamiento. Sí, es lo mismo que vimos nosotros, hermano. Bueno, ahí le hace también la diferencia. Fíjense que en el apunte, cuando habla de encapsulamiento y niveles de privacidad, eh, bueno, ahí habla un poco cómo implementamos, ¿sí? Porque el encapsulamiento, en teoría, es la manera en la cual nosotros
ocultamos cierta información, ¿sí? Encapsulamos justamente. Entonces, ¿cuál es la manera de implementarlo? ¿Sí? Según los niveles de privacidad que definimos en métodos o atributos, ¿sí? Eh, lo mismo que habíamos un poco remarcado nosotros era que con Java, ¿sí? Podemos utilizar modificadores de acceso. Si tenemos public, private, protected y por default. Y en Python no existe modificador de acceso, como habíamos visto, ¿sí? Lo que se suele hacer, dice, es una conversión a la hora de nombrar método y atributo de forma que se señale su carácter privado, ¿sí? Que son eh, de la manera que nosotros podemos marcar a un método o un atributo como especiales, ¿sí? Eh, Indican su función especial, normalmente asociada a funcionalidades estándares del lenguaje, que básicamente es lo que yo les había mostrado en la clase pasada. Entonces, fíjense, ahí les muestra los diferentes, las diferencias con un guión bajo, ¿sí? El atributo dice los nombres que comienzan con un único guión bajo indican de forma débil un caso interno, ¿sí? Un uso interno, perdón. Además, estos nombres no se incorporan en el espacio de nombre de un módulo al importarlo con from, papá, import. Bueno, eso es lo que sea módulos. Si no lo vemos el viernes, va a ser por ahí nomás, porque eh, si no lo vemos cuando terminemos de ver todo lo que son los pilares de programación orientada a objetos, porque necesitamos ya empezar a modularizar los programas. Bueno, con dos guión bajos era lo que habíamos visto. Los nombres que empiezan con dos guión bajos eh, indican su uso privado, ¿sí? De la clase, es decir, no pueden ser vistos desde el exterior. Y los nombres que empiezan y acaban con dos guiones bajos, ¿se acuerdan como los métodos especiales? Indican atributos mágicos, dice, de uso especial y que residen en el espacio de nombres que pueden manipular el usuario. Solamente deben usarse en la manera que se describe en la documentación de Python y deben evitarse la creación de nuevos atributos en este tipo, ¿sí? Bueno, ahí muestra los métodos especiales que habíamos visto. Eh, el init, que era el método constructor, el del para borrar, el doc para definir la documentación del módulo, clase o lo que habíamos visto de docstring, clase para mostrar el nombre de la clase. Bueno, falta name también ahí, el str que era la descripción de la clase como cadena de texto. Eh, Estos son todos métodos ya que vienen definidos justamente en la clase object, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a enganchar con el tema de herencia, porque bueno, como habíamos visto un poco la teoría, la herencia, a ver, bueno, ahora sí está muerto. Como habíamos visto entonces, la herencia eh, era uno de los pilares de la programación orientada a objetos, ¿sí? En el cual nosotros teníamos una superclase, ¿sí? Y teníamos subclases. Entonces, el concepto troncal es subclases que heredan de superclases. Entonces yo puedo implementar una clase, puedo implementar cualquier clase y puedo indicar de qué superclase va a heredar, ¿sí? Entonces, podemos generar
la capacidad de una clase para heredar atributos y métodos de otra clase, ¿sí? Habíamos visto un poco cómo se implementa eso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, definen una clase producto, eh, y definimos, bueno, acuérdense del método constructor. Y entonces, por lo general, las características de cualquier tipo de producto que pueda llegar a existir en en, en una tienda, sí tienen esas características: precio, que va a ser el precio de venta, descripción y el stock, y va a ser el stock que tengamos en nuestro inventario. Entonces, esas son características que puede llegar a tener cualquier producto, ¿sí? Cualquier producto, independientemente de la característica que tenga, a la rama que pertenezca, a la clase que pertenezca. Eh, entonces, como vemos, fíjense, por ejemplo, a ver. eh, Fíjense, por ejemplo, acá tenemos la página de Mercado Libre, que es una de las tiendas más grandes, una de las tiendas online más grandes, en donde existen muchas clases de productos, ¿sí? Tenemos calzado, electrónica, lo que querrás, ¿sí? De todas las categorías. Eh, Dicho esto, ¿sí? Estamos de acuerdo con que las características comunes de cada producto, si ustedes revisan en esta plataforma cualquier producto que exista, ¿sí? Supónganse, a ver, ponemos electrodomésticos, ¿sí? Cualquier producto que exista va a tener el precio, ¿sí? Va a tener, bueno, por acá está la cantidad de stock disponible, ¿sí? 91 es disponible, que vendría a ser mi stock, y la descripción. Obviamente mucho más atributos, ¿sí? Color, cantidad, bueno, esto de la cantidad ya es característica del pedido. Eh, Obviamente tiene mucha más cantidad de vendidos, fíjense. Tiene mucho más atributos de lo que yo definí, pero nosotros obviamente vamos a hacer un problema de ejemplo. Eh, entonces, definimos estos tres atributos como los que describen a mi producto. Blas, Sí. no es obligatorio poner producto, paréntesis, paréntesis. No sé. No es obligatorio. Ah, no, pero No. listo, gracias. Bien, Se entonces, perdió así ahora. ¿cómo disculpame? ¿Repetí? Bueno, entonces,
De esta manera nosotros podíamos definir valores por default, ¿sí? Si es que no me lo pasan como parámetro. Entonces de esta manera yo ya tenía acá mi clase definida, ¿sí? Esto es lo mínimo que tendríamos que tener para definir una clase, ¿sí? ¿A qué voy lo mínimo? Es que yo acá ya puedo crear una instancia, ¿sí? Entonces acá si quieren poner vamos a poner... Bien. Bueno, ahí me va a imprimir el... Suponiendo acá que quiero imprimir precio. Se recuerde siempre que cada vez que le van a solicitar a una instancia, ¿sí? ¿Se recuerdan? Acá tenemos crear la instancia, ¿sí? De mi clase, acá tengo instanciado un producto. Recuerden los parámetros como se pasaban, ¿sí? Acá le paso el precio, acá le paso la descripción y acá le paso el stock, ¿sí? Entonces ya tengo creado mi primera instancia de producto. Eh, Recuerden que cualquier valor de atributo o si vamos a llamar a algún método, yo les había dicho que existen métodos con los cuales yo puedo acceder a modificar o acceder a un atributo determinado. En el caso de Python, como no voy a definir como privado los atributos, podemos accederlo así, pero sí para modificarlo podemos hacerlo mediante funciones también. Directamente nosotros ponemos de esta manera, porque aumentó, ¿sí? Así podemos modificar nosotros el precio, ¿sí? Del producto uno. Entonces si yo hago de esta manera y hago referencia a un atributo cualquiera del producto de la instancia producto uno, y así se encadena el mensaje: nombre de la instancia, punto, seguido del punto, el nombre del atributo del método. Y si voy a modificar, voy a reasignar el valor de un atributo ya asignado en su creación, ¿sí? En el constructor. Simplemente tienen que hacer esto, ¿sí? Así pueden hacer con cualquier atributo. Y si queremos, por ejemplo, a ver, eh, definir un
un método. En este método yo pongo print self punto descripción. A ver si... Entonces, de esa manera podemos llegar a definir cualquier método, que es como una función, pero que está asignada a una clase en particular. Fíjense que está dentro del bloque de la clase. Entonces, acá puedo definir yo diferentes métodos. Bien. A ver, ¿qué más le puedo llegar a...? Había alguien que quería que lo acepte el mismo, no sé si ya lo aceptaste. No aparece nadie, che. A ver. Vamos a ver un poco en return. A ver si me acuerdo más o menos cómo armar el... Entonces acá vendría a ser, vamos a poner descripción. Eh, ya, espera. Eh, vamos el punto. Hacemos salto de línea. Acá ¿Qué no. es barra invertida T? Tabulador. Claro, así le damos un espacio de cuatro espacios, digamos. ¿Eso no sería la función str? Claro, sí, yo le pongo otro nombre nomás para después mostrarle el tema del polimorfismo. Ah, ok. Eh, pero en sí es la misma, la misma finalidad tendría la función. A ver, acá le ponemos precio. Eh,
Bueno, bueno, la N era el salto de línea, ¿sí? Bueno, vamos a dejar ahí. Después, último, le pueden agregar a ustedes los atributos que quieran, le pueden agregar en stock. Eh, no podemos poner el primer, a ver. Blas, Sí, no debería ser, o sea, producto uno punto estado no debería pasarse como una función. Y ahí capaz que eh, te tira como la posición de memoria porque no está la función str, ¿o no? sí, yo en realidad le quería poner otro nombre, pero bueno, vamos a usar ese perro nada más. Ah, Claro, eso. sí, eso es lo que estaba hablando. Claro, me lo estaba tomando como un atributo, digamos, in situ y no estaba, no tenía ningún valor. Y en ese caso, por ser atributo, te lo muestra como posición de memoria y no como lo que tiene realmente la función. Claro, o sea, le estoy asignando estado un atributo que en realidad yo no le asigné nada, entonces me está mostrando eso que me mostró, digamos. Acá sí le estoy mostrando, porque es así siempre, digamos, ahí yo estoy haciendo referencia a un atributo, al atributo estado, ¿sí? Eh, pero como en este caso estado, yo como en el constructor no le puse ni un valor, bien, acá, ¿cómo hacemos nosotros? Acá si quieren pueden imprimir directamente así. Entonces de esta manera nosotros llamamos a los métodos, ¿sí? Entonces cualquier método que vayan a llamar de la instancia,
de la clase, perdón. En este caso, producto pertenece a la clase, producto 1 pertenece a la clase producto. De esta manera nosotros llamamos al método. Entonces, cualquier método, cualquier atributo, el cual ustedes quieren imprimir, o en este caso, si quieren modificar algún atributo, tienen que hacerlo de esta manera, ¿sí? El nombre de la instancia, punto, seguido del punto, el atributo o el método, ¿sí? En el caso de que sea un atributo, pueden imprimir el valor del atributo o modificarlo, ¿sí? Como lo hice yo hoy. Así. Punto 1, punto precio. Asignamos 20.000. ¿Sí? Fíjense como acá el precio de la instancia producto 1, y lo modifiqué, y al imprimir el estado ya cambió de precio, ¿sí? A eso se refieren también con estado, ¿sí? Por eso se llama el estado de un objeto. Por eso siempre en la teoría cuando se llama o cuando se define un objeto que tiene comportamiento. Quiere que lo aceptes. Ahí está. Pero él estaba recién. Bueno. Se le desconectó, dice. Y entró 2 veces. A ver. Bueno, ahí está. Eh, entonces, si hoy habíamos visto el tema de la descripción de un objeto, ¿sí? En base a su estado, entonces el estado es el valor y su atributo en un instante determinado. Entonces, en este instante, el producto 1 tenía un valor, ahora ya cambié su estado, ¿sí? Cambió el valor del precio, y así puede cambiar cualquier valor, ¿sí? Por eso se llama estado. Eh, bueno, y después tenemos el comportamiento del objeto, en este caso puede imprimir su estado, ¿sí? Es uno de los comportamientos, bastante simple. Entonces, cualquier instancia que yo vaya a crear de producto, si yo quiero imprimir su estado, ¿sí? Lo va a hacer de esta manera, ¿sí? Con el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque justamente la instancia se clasificó como producto. Producto 2, lo que no, bueno, eso es la clase que viene a mover las valores de clase. Eh, producto 2, de vuelta instancia producto, le ponemos acá 30.000 pesos, eh, le 32. Si quiero productos, estado, y me imprime el estado del producto. ¿Está? Eh, bien. Entonces, como se darán cuenta, creamos una clase, imprimimos su estado, sabemos cómo modificar un atributo determinado de la instancia, sabemos cómo llamar un método,
Eh, y lo único que nos queda ahora para implementar lo que es herencia, ¿sí? Es definir una clase. Otra clase sería, sí, porque la herencia es una relación entre dos o más clases, ¿sí? Entonces, recuerden que es una de las relaciones más importantes dentro de lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Python, así en Python como en la mayoría de los programas orientados a objetos, hay una clase, ¿sí? Que es la clase padre de todas las clases, que es la clase object, ¿sí? Realmente todos los lenguajes tienen predefinido ya una clase object, ¿sí? Que seguramente estará implementado, encapsulado en algún lado, ¿sí? Con este nombre. Esta clase es la que tiene todos los métodos predefinidos especiales que nosotros vamos definiendo. Fíjense que el init, la implementación del init dentro de la clase object es imprimir la posición de memoria, ¿sí? Del str es, perdón, del str es imprimir la posición de memoria. Del init es justamente esos valores, ya que esos atributos que tiene object, ¿sí? En realidad ahora no tengo bien presente cuáles son los atributos que tiene la clase object, pero bueno, uno de ellos es el hashcode. Y después les voy a explicar un poco qué es eso. Eh, pero bueno, tiene atributos y métodos ya la clase object, ¿sí? Y cualquier clase que ustedes vayan a desarrollar en su programa, ¿sí? Por defecto, hereda de object, ¿sí? Producto en este momento, como yo no le indico de quién está heredando, por defecto hereda de object, ¿sí? Así, por ejemplo, si yo creo la clase resultado, si yo la defino así, está heredando de object, ¿sí? O sea, si yo después agarro y creo resultado 1, y creo, ¿sí? Una instancia de calzado, va a tener todos los atributos y métodos que tiene la clase object, ¿sí? Entonces, por defecto ya estoy aplicando herencia, ¿sí? Fíjense que yo ya estoy aplicando herencia sin darme cuenta en este caso. Eh, entonces, si nosotros no especificamos de la clase que va a heredar la clase que estamos desarrollando, por defecto hereda de clase object, ¿sí? Si yo quiero de alguna manera eh, heredar de una clase en particular que está desarrollada por mí o que es diferente de la librería que trae Python, lo tienen que hacer con paréntesis seguido del nombre de la clase. Entonces, dentro de este paréntesis ustedes van a poner una o varias clases de la que van a heredar, ¿sí? Porque justamente una de las características de Python es que se puede heredar de una o varias clases, ¿sí? En este caso vamos a heredar de una sola nomás, eh, para no complicar mucho el panorama. Entonces, ¿Qué te sí. parece si en vez de hacerlo con calzado lo hacemos con ventas y nos queda algo más estructurado que se pueda entender siguiendo lo que estamos haciendo?
Pero venta ya no sería una herencia. ¿Por qué? Si nosotros tipo vamos a tomar lo que es el producto y lo vamos a agregar a la clase de venta para hacer una venta. Claro, pero la venta en sí no tendría un precio, ni una descripción, ni un... La clase venta sí Venta tiene su... tendría que estar dentro del producto como otro método. eh, a ver, ¿ustedes quieren definir una clase de venta que represente, digamos, una venta realizada por un comprador? Pero la venta va a tener otros atributos y otros métodos que van a ser Claro, distintos del producto. claro, Claro, exacto. O en sea, este caso no se va a poder heredar de la clase producto. O sea, si la idea es sacar el precio, la descripción y el stock para simplemente restarle -1 al stock y no sé, lo otro es como y sacar el precio que va a tener la venta, es como, no sé. claro, en realidad cada clase de venta ya tendría otro tipo de relación que no sería, perdón, otro tipo de relación con un producto que no sería herencia. ¿Y por qué? Porque tiene otros atributos, por ejemplo, sería total de la venta, el método de pago, la fecha, sí, ya vendrían a ser otras características, ¿sí? Si vamos con un modelo más complejo y tenemos una clase comprador, ya estaría relacionado con lo que es una clase comprador. eh, y después vamos a definir también cómo se definen atributos como clase, ¿sí? Porque fíjense que la venta está relacionada con un producto y con una instancia de producto, porque yo al crear una venta, ¿sí? Tengo que asignarle una instancia producto, ¿está? Eh, Por ahí ya lo que podemos hacer con el planteamiento que hizo el compañero es una clase, por ejemplo, electrónica y que sea un producto de la clase electrónica y a su vez otra clase que sea, no sé, celulares y así, como para ver el tema de herencia. y bueno, a ver, tenemos la clase calzado y creamos de producto. Y yo quería seguir la misma línea, a ver si encontrar algún ejemplo en Mercado Libre para que podamos ir sacando. eh, y vamos viendo las diferentes cosas que tienen por ahí marcados ya en la plataforma. Fíjense que acá ya aparece el talle. Claro. ¿Eh? Aparece el talle que, si bien yo tengo las mismas características de producto porque tengo precio, descripción y stock, tengo stock disponible, tengo precio y tengo descripción, ¿sí? Acá aparece el talle. ¿Sí? Y lo estoy mostrando ya algo implementado, una herencia real, ¿sí? Porque esto es una herencia real, ¿sí? Y acá se está desplegando los talles que tiene ese calzado en particular, ¿sí? Con lo que dispone ese calzado en particular. Talle, color, que formarían parte de los atributos de la clase calzado. Claro, entonces, bueno, según el modelo, podemos llegar a seguir este modelo, justamente que es lo que estoy, fíjense, diseño de la tela, hay uno acá, que es otro atributo, ¿sí? Pero podemos ponerle color y talle. Entonces, si ponemos color y talle, hasta acá, ¿sí? Era el código que ustedes ven en el apunte, ¿sí? En este caso, si nosotros no vamos a modificar, no vamos a tener otro atributo especial ni otro método especial, queda así. Eh, Generalmente esta palabra se usa para cuando se empieza, digamos, a modelar una clase en particular, pero todavía no se define implementación, ¿sí? Eh, para hacer pruebas y crear instancias por ahí sin
sin tener que definir atributos y métodos. Obviamente ya tenemos que implementar. Y en este caso, yo estoy heredando el constructor, tiene las mismas características, y estoy heredando el estado. ¿Sí? Entonces, acá yo creé la clase calzado, fíjense, puse producto. Acá obviamente vamos a ponerle tenemos clase producto, le voy a poner zapatilla. Bien. ¿Me está sacando el micrófono? ¿Quiere preguntar algo o activa nomás? Eh, bueno, vamos a ver. Bien. Ta, 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 ta. A ver, ¿por qué no me está? Ah, ¿ven? Ahí, en este caso, yo al ya instanciarlo, al ya definir la herencia que estoy heredando de una clase de la clase producto, ya utilizo el constructor de la clase producto, es decir, mi instancia calzado ya va a tener las mismas características de producto y se va a comportar de la misma manera, ¿sí? Fíjense que yo acá llamo al método de estado, ¿sí? Y se ejecuta el método que yo definí en producto. Entonces, ¿se cumple la herencia? Sí, a la perfección. Yo puedo eh, instanciar una clase, ¿sí? De calzado, que está heredando de producto, y le puedo pasar los mismos atributos y puedo usar los mismos métodos, ¿sí? Ahora bien, a veces puede llegar a tener atributos y métodos especiales, como recién habíamos visto, ¿sí? En este caso, la zapatilla que tiene talle, el calzado, perdón, que tiene talle en un color, entonces la idea es definir un atributo. ¿Cómo? Le voy a mostrar acá ya que estamos de paso. ¿Cómo se define un atributo sin obviamente tener que llamar al, al método constructor y yo le puedo poner le ponemos talle, valor por defecto blanco, y acá le ponemos color. Acá le estoy mostrando simplemente de manera más como le diría, más improvisada, digamos, chicos, de que yo quiero definir un atributo rápido para probar, bueno, lo defino así y después lo voy modificando acá. ¿Sí?
hasta ahora estamos definiendo el mismo constructor, pero acá ya tengo dos atributos propios, ¿sí? Talle y color. Entonces acá el estado 1 punto talle, yo le puedo asignar 25, ¿sí? Obviamente esto puede ser también una lista. Te hago una pregunta, atrás. Ahí arriba vos talle lo pusiste entre comillas y eso se diría que va a ser un string. Y abajo lo pusiste con 35 números. ¿Daría un error eso? Eh, sí, tenés razón. Tendríamos que definirlo en cero, un valor por defecto, pero también podemos definir una lista. Y entonces supónganse que queramos definir serie de talles, y decimos los talles que son disponibles, que están disponibles. Y en este caso sí, pero está definido como un string. eh, y yo acá le puedo poner, pero también le puedo poner como lista, como real. eh, cuáles son los colores
Ignacio, que era, o sea, ¿para qué yo estoy volviendo a definir todo esto si en realidad lo tengo acá? ¿Sí? Claro, Hay un mecanismo en el cual yo puedo llamar a un atributo o un método de la clase padre, ¿sí? Entonces me ahorro algunas líneas de código y no tengo que estar volviendo a escribir lo mismo, ¿sí? Que es justamente lo que pasa acá. Y era un poco el ejemplo que estaba acá. Voy a mostrar en dónde está. Bueno, fíjense en la parte donde dice herencia, su utilidad. Bueno, y también justamente define una clase de producto, obviamente le definen muchos más atributos. Y después muestra la parte de polimorfismo, ¿sí? Y acá está el apunte. A ver. Blas, aparte de polimorfismo, está recontra explicado, ¿cómo te puedo decir? No, no quiero decir mal explicado, pero está muy atravesado la explicación. A mí no me quedó claro, tuve que buscar en internet. Ajá, bueno, yo lo voy a explicar bien, entonces. A ver, lo que pasa es que ustedes, a ver si puedo traer acá. Apunte. A ver, estamos acá, polimorfismo. Blas, ahí en el chat ¿Ya? el código del apunte. No sé si era eso lo que necesitabas. ¿Cómo? Que al principio no te entendí bien. Ah, perdón. No, que ahí en Sí. el chat del Meet pegué el código que es de producto y demás, que estaba en el apunte. No sé si era eso lo que se necesitaba. A ver. ¿Esto le está de polimorfismo? Luego eso estaba en herencia. Esto está en herencia, entonces ahí tienen la clase producto y está definida la clase str. Bueno, sí, eso en realidad es la definición de una clase. A ver, a ver. Espera un ratito que creo que hoy estaba el tema de sobreescritura. Hoy estaba la parte que mostraba la parte de super, que en realidad ahí les quería marcar que había un error. A ver si encuentro dónde está. Eh, ejemplo, obligación de herencia. Ah, ahí está. En donde dice ejemplo de aplicación de herencia. Es justamente un poco, está mostrando un ejemplo como estoy mostrando yo ahora, nada más que con otras clases. Eh, ¿Están viendo acá esto? Ejemplo de obligación de herencia. Bueno, fíjense,
acá muestra una clase de vehículo, tiene dos atributos, color y rueda, ¿sí? Y tiene una implementación de tipo para el método SR. Acá nosotros en realidad tenemos un método que se llama estado, ¿sí? Que cumpliría una función parecida. Acá, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos redefiniendo, ¿sí? Estamos redefiniendo el método constructor de la clase de vehículo. Y fíjense, con esta línea de código yo lo que estoy haciendo es haciendo referencia a la superclase, ¿sí? Y llamando al método constructor de la superclase. ¿Está? Entonces, de esa manera, justamente solucionamos el tema de no tener que estar repitiendo todas las líneas esas que... eh, todos esos atributos repitiendo los mismos, digamos, en la subclase, ¿sí? Entonces, a ver... Blas, Sí, te consulto, viste que hoy vos habías escrito sin el método constructor, sí. no se estarían, una vez que instanciás dos veces, no se estaría sobreescribiendo los atributos. ¿A dónde, en qué parte? A ver, decime. Ahí viste un calzado, hoy vos lo habías escrito sin volver a definir el método constructor de la clase de producto, hoy había escrito el talle y el color nomás. Ajá. No se estaría sobreescribiendo los atributos una vez que vos instanciás eso dos veces, tres, o lo que sea. Sobreescribiendo los atributos, no. No hay sobreescritura de atributos. Ah, bueno. Eh, si es a lo que te referí, digamos, no te entendí bien la pregunta. Sí, Eh, más o menos. pero los atributos precio, descripción, stock siguen siendo los mismos, ¿sí? No es que vos estás eliminando esos atributos porque justamente acá indicaste que estás heredando. Acá, acá en el ejemplo, lo que dice es que ustedes pueden llamar al método constructor de la clase padre, cosa de por ahí no tener que definir todo de vuelta, ¿sí? Eso se puede hacer, como muestra como muestra el ejemplo, acá llaman a init, eh, y acá sí le ponen set, le ponen precio, descripción. Entonces, de esa manera ustedes llaman al constructor. ¿Cómo funciona esto de manera secuencial? Cuando ustedes crean la instancia, ¿sí? Entonces, lo que primero va a analizar el intérprete es esto, ¿sí? Esto va a llamar al constructor.
Una vez que estamos acá y se toman los parámetros, va a empezar con esta línea, ¿sí? ¿Qué va a hacer acá? Va a llamar al constructor de la clase padre. Salta acá, ejecuta el constructor y después, una vez que termine de ejecutar el constructor de la clase padre, sigue por lo que sigue. Sigue por lo que sigue. Sigue por las siguientes líneas de código, ¿sí? Que vendría a ser la asignación de tal y el color. Una vez que termina, obviamente, ya volvemos acá y ya está mi instancia creada, ¿sí? Disculpa. Sí. A vos en el IDE que estás usando como a mí, cuando pones producto.init, entre paréntesis, self te lo marca como si fuese un atributo porque te lo diferencia de los demás, pero los otros los pone en blanco. ¿Por algún motivo en especial? Acá vos decís que a esto me lo marca con un color especial. Sí. De los demás. La verdad te digo, yo creo que porque no es un atributo en sí, digamos, sino que es la autorreferencia al objeto. Eh, yo creo que por esto me lo está marcando, para diferenciar, digamos, que no es un atributo definido, digamos, por el programador. Entonces, lo pueden hacer así. Acá, justamente lo que le quería marcar era eh, que acá les dice constantemente la superioridad de data puede ser molesto. Dice, para facilitar, Python nos permite utilizar el acceso directo más cómodo llamando super, ¿sí? La palabra reservada a super es la que hace referencia a la clase padre, ¿sí? Entonces, en vez eh, de poner el nombre de la clase padre acá como está acá, se lo puede poner como super, ¿sí? Eh, el paréntesis. Es otra alternativa. Sí, sintácticamente es diferente, pero la implementación es la misma, ¿sí? Eso les quería aclarar porque, bueno, acá dice super, pero en realidad acá usa otra cosa, ¿sí? Que en realidad es lo mismo, pero usa una sintaxis diferente. Plus, una consulta. Sí. Con ¿Sí? la función super, nosotros llamamos a la clase padre, pero, Ajá. pero la clase padre principal o la clase padre de esa clase. No sé si me... Claro, sí, está buena la pregunta. Es a la clase padre inmediata. Ok, en este caso, si yo llamo a super, estoy llamando a producto. Exactamente. Pero Así es. si, por ejemplo, dentro de la clase zapatilla yo tengo calzado y dentro de zapatilla utilizo super, estoy llamando a calzado. Claro. Pero vos a la implementación de calzado ya tenés un super, entonces va a estar llamando a la clase. De última podés encadenar super, digamos, pero no es recomendable. Ok, o sea, pero igual hay que tener en cuenta que si yo dentro de cada clase estoy llamando a super, ese super en realidad está llamando a otro super, ¿no? Claro. Eh, o sea, suponete que acá nosotros tenemos calzado, tenemos una subclase que es zapatilla, Sí, sí, que es subclase de calzado. Bueno, eso puede estar llamando a super también en el constructor. Bueno, eso va a llamar a calzado, es el super. Está haciendo referencia a calzado, la clase calzado. Y si tenemos un super en la clase calzado, va a hacer referencia a la clase padre de calzado, que vendría a ser producto, ¿sí? claro. Siempre tengan presente que super está haciendo referencia a la clase padre inmediata, ¿sí? Me da errores este juego. Este código de error. A Sí. ver, perdón. Eh, tu. Position alignment. Estamos dando 5, dice.
A ver, y si yo pongo... producto, ahí sí anda, pero con Super no anda. A ver, ¿será por la versión? Qué raro, a ver. Y con Super tenemos que también pasarle el self, precio, descripción, stock, o simplemente le pasamos self. Ah, ay, me hiciste acordar, creo que no va a ser. A ver. Por eso me está detectando un... Sí. Cuando llaman a super, cuando ustedes reemplazan lo que está acá, que vendría a ser el nombre de la clase, esto tienen que mandar self también. Si lo reemplazamos con super, no tendríamos que mandar self. Por eso me tiraba hoy un error de cantidad de parámetros. Me está diciendo que yo le estoy pasando 5 y en realidad recibe 4. Pero bueno, sí funcionaría. Otra pregunta. Después Sí. de imprimir, de print, calzado, estado, yo le agregué para que me imprima el color y el talle, para poder ver si estaba correcto el código y estaba tomando todo lo que le estábamos dando y me da error también. A donde acá le pusiste print, Al final de todo. Ahí donde en tu línea 31 le agregué 2 líneas más y puse print calzado punto talle y print calzado punto color y eso me da error. ¿sí te dio error? ¿Así? ¿O le pusiste... Capaz no le instanció a calzado 1. Y está, ya lo solucioné. Lo había escrito mal. A ver, puede fallar. Bien, entonces fíjense que hasta ahí ya sobreescribimos eh, mi constructor, ¿sí? Que es como está acá en el ejemplo. Bien, entonces yo ya, ahora al momento de inicializar una instancia de calzado, ya estoy llamando al constructor propio. ¿Sí? Tengo justamente esta funcionalidad que está bastante buena, que es poder llamar a la implementación de una clase padre. ¿Sí? Supónganse que yo acá quiero sobreescribir estado también. Tengan presente, ¿sí?, que al momento de sobreescribir, el nombre del método tiene que ser el mismo. ¿Sí? Vamos a ver si... eh, ah, ¿No le ahora tendrías sí. que poner un más entre super y lo que vas a agregar? Claro, o sea, acá lo único que estoy mostrando es cómo yo hago referencia a super. ¿Sí? Ah, ok, ok. Acá me está imprimiendo lo mismo. ¿Sí?
Obviamente, de vuelta, ¿cuál es la gracia acá? Que nosotros podamos redefinir o sobreescribir la implementación, ¿sí? Entonces acá, además de esto que me imprime eh, el método estado de mi clase padre, le pueden agregar otra cosa, ¿sí? Entonces acá le podemos poner eh, le podemos poner ahí, esto, ta, ta, ta. Bueno, sacamos. ¿No? La otra barra es. Sí, tenés razón, le puse la barra común. Y bueno, si ven ahí, yo además de lo que me muestra la implementación, ¿sí? Porque esto funciona como hoy le mostré, ¿sí? Esto vamos a sacar. ¿Cómo va a funcionar esto cuando yo llame a estado? Vamos acá, ¿sí? Se encuentra con esto, con el superpunto estado, va a llamar a esto, va a imprimir esto, la función retorna el valor y lo va a concatenar con lo que yo le agrego acá, ¿sí? Esa vendría a ser mi redefinición, mi sobreescritura, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la sobreescritura? Que tiene que tener, en este caso, el mismo nombre, ¿sí? Eh, en realidad acá la gracia, sí, es el STR, que es el método, el método que imprime el estado, ¿sí? Si quieren acá lo pueden, justamente el STR, independientemente del nombre que yo le vaya a poner, la implementación cuando yo llame va a ser diferente. Acá. Ah, acá no le gusta esto. Dice... Ah, super. No, el STR también debería ser como función. ¿Cómo? El super, que es una función punto STR, no debería, el STR también no debería tener paréntesis. Sí, sí. Gracias. Ahí va, ahí va. Bien, entonces,
A ver, todavía no vi lo que dice el apunte, ¿sí? Pero vamos a profundizar bien el apunte en la próxima clase. Eh, Voy a leer bien el apunte y le voy a decir a ver qué tendríamos que tomar de acá. Pero ya le repito, ¿sí? Si van a ver en cualquier bibliografía de cualquier lenguaje, el polimorfismo se puede identificar de dos tipos, ¿sí? Sobrecarga y sobreescritura. Lo que vimos ahora es sobreescritura. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de la sobreescritura? Que yo acá lo que estoy haciendo es sobreescribiendo, ¿sí? Justamente el polimorfismo, una de las características que tiene es, justamente la palabra lo dice, ¿sí? Diferentes formas, ¿sí? Muchas formas. Entonces, los métodos, ¿sí? De las clases hijas que yo vaya a definir cuando esté heredando, ¿sí? Pueden ser sobrescritos, es decir, pueden tener cada uno su implementación. Acá, si yo, por ejemplo, quiero definir otra clase que herede producto, pues ya acá le ponemos consumo eh, eléctrico, eh, qué sé yo, tipo. Acá entonces decimos que tiene consumo eléctrico y ese va a ser mi parámetro. Eh, no tengo valor por default y no lo estoy asignando, así que, bueno, estos errores lo tienen que ver, ¿sí? Porque me está diciendo que no tengo un valor por default para algo que no estoy asignando. Tipo, tipo y por default le pueden poner A. Eh, Esto hay otra manera también, si quieren lo pueden, si quieren definir valores por default, pueden ponerlo, eh, sí, Blas, ¿podrías dejar después el archivito en Discord? Así lo tenemos. creo que lo puedo descargar, a ver. Sí, puedo, a ver, sí, Gracias. quiero- ah, ¿me está leyendo? Bueno,
Entonces, fíjense acá, yo de vuelta volví a redefinir la implementación y ya tengo otro constructor. Entonces, yo voy a crear una instancia ahora de electrodoméstico y cuando vaya a crear la instancia, voy a tener que pasarle como parámetro estos, perdón, pasarle como argumento para estos parámetros, ¿sí? Porque voy a estar llamando a este método constructor, ¿sí? Entonces, fíjense, para el mismo, para diferentes subclases, ¿sí? Yo puedo tener diferentes implementaciones para el método constructor, ¿sí? Lo mismo para el método string. Acá ustedes pueden redefinir el método toString, porque obviamente si no lo redefinen, si no lo sobrescriben, estamos llamando al método de la clase padre. Que estaría bien si queremos que lo haga de la misma forma, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren que lo haga de diferente forma y quieren que imprima un atributo que es característico de un electrodoméstico, sí, lo pueden sobreescribir, ¿está? Así con muchos métodos, ¿sí? Después yo voy a hacer un método, por ejemplo, que sea, no sé, calcular precio y ahí vamos a ver otro ejemplo de polimorfismo, ¿sí? Para que se entienda bien. Vamos a hacer varios ejemplos así les queda bien claro. Y después está el polimorfismo de sobrecarga. ¿Cuál es la diferencia del polimorfismo de sobrecarga? Lo voy a nombrar así nomás y después vamos a ver ejemplos la clase que viene. Que eso es cuando yo defino un determinado método, ¿sí? En mi clase, eh, y le voy variando la cantidad de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, acá eh, pueden definir bueno, acá le pueden variar diferentes. Después vamos a ver cómo variar eh, los parámetros, ¿sí? Entonces yo puedo tener para el mismo método diferentes implementaciones, ¿sí? Con el mismo nombre. Pero bueno, hoy vamos con que quede bien claro el tema de sobreescritura y de métodos, ya estamos bien, ¿sí? Después vamos a hacer más ejemplos de sobreescritura, así les queda bien claro, y después sí explicamos lo que sea sobrecarga, ¿sí? Una preguntita chiquita. ¿Sobreescritura no sería lo mismo que override en Java?
Claro, exactamente. El override. Ah, ok. Claro, en Java hay otra manera de hacerlo, que es con la palabra reservada @override para indicar que está sobreescribiendo, ¿sí? En este caso no es necesario. En Java también hay veces que no es necesario. Eh, bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Blas, Sí. super, ¿se puede usar varias veces o solo una o dos, por ejemplo, si tienes varias clases? Y mira, vos podés, como le decía hoy, vos podés encadenar los supers, ¿sí? Porque en realidad los mensajes se pueden encadenar. Después por ahí, a mayor complejidad, pueden encadenar varios mensajes. Pero, pero en realidad lo recomendable es usar una sola vez e ir encadenando de superclase en superclase, digamos. En este caso acá, si yo hago una subclase de electrodoméstico, ¿sí? Y llamo super, voy a llamar, voy a estar llamando a una implementación de la clase padre inmediata, y si llamo super acá, voy a estar llamando a una implementación de la clase producto. Ok, gracias. Blas, el override ese que decían de Java está en el apunte como sobrecarga, así que no sé cómo es el tema. Pero te digo, el apunte ese apunte no está muy claro. Lo define como sobrecarga de métodos, lo que vos estás hablando como sobreescritura. No, esto es sobre escritura. Bueno, fíjate en el apunte después y vas a ver que lo habla como sobrecarga. ¿En el apunte de polimorfismo me estás hablando? A ver, espera un cachito, ya te... Sí, en el apunte de polimorfismo. Ahí A habla, ver. lo que vos estás diciendo es lo define como sobrecarga. Por eso te dije que no está muy claro el apunte. Override, sí. No, está mal el nombre, hermano. Es sobrecarga, el método es sobreescritura. Tengan en cuenta eso, ¿sí? O Sobrecarga sea es que en otra el cosa. apunte falta describir lo que es sobreescritura, entonces. Está lo que es sobreescritura, porque acá yo estoy viendo que el ejemplo es sobreescritura. Porque sobrescribe el método mensaje. En el Y ven apunte. ahí, la clase persona tiene un método mensaje, la clase obrero después tiene el mismo método sobrescrito. Entonces habría que poner sobreescritura y no sobrecarga. Sí. Y después Sí. habla de sobrecarga de operadores, que yo no, ahí ya no entendí. Sí, eso lo vamos a ver en la clase que viene. En realidad no tiene mucha vuelta eso. ¿Y eso sería sobrecarga de operadores? ¿Qué cosa? No sobreescritura. Claro, esa es la pregunta. ¿Es sobreescritura? Esto es sobreescritura, lo que yo Claro. estuve explicando recién es sobreescritura. Y lo otro que se menciona como sobrecarga de operadores, ¿es sobrecarga o es sobreescritura? Eso sí es sobrecarga. Esos Listo. son operadores sobrecargados, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Fíjense que overriding, ¿sí? A ver, sobrecarga de método. No, bro, sería en Java cuando se ponía. Estoy con la palabra clave, la le digo ya. Ahí está.
En Java la palabra reservada para definir la sobreescritura, que es el overriding, ¿sí? Y la sobrecarga es el overloading. Entonces, lo que dice en el apunte, que hace referencia a un overriding, ¿sí? Overriding methods. Overriding method es sobreescritura de métodos, no es sobrecarga. ¿Está? Tengan en cuenta eso cuando vayan a leer el apunte. Igualmente voy a tratar de decirles que modifiquen esto, entonces ya les queda corregido. Y no tienen que estar. A ver. Bueno, ejemplo de herencia. Taca, ta, ta. Bueno, está. Eso por ahora. Bueno, nos vemos mañana. A ver, sí. Bueno, gente, nos vemos mañana en base de Dale. datos. Y el viernes sí seguimos con esto aclarando la diferencia. Ahí sí le voy a aclarar la diferencia con sobrecarga. Nos vemos. Chao, chao. Mañana.